vamos a hablar un poco de las aplicaciones en industria. Vamos a empezar por los equipos industriales, que para mí es una de las aplicaciones donde los discos asistidos por aire generan un notable ahorro y tranquilidad de operación. Estas instalaciones son las llamadas utilities, que son equipos secundarios que son básicamente instalaciones de apoyo a los equipos principales, como torres de refrigeración, refrigeradores evaporativos o intercambiadores de calor. Quiero desde aquí poner una lanza en favor de estas utilities, porque la industria joven no le dedica el cariño que las utilities requieren, y siempre se escatima en el coste de adquisición del equipo, de la torre, del refrigerador, del intercambiador, y también en el mantenimiento. Y eso al final nos lleva a un mantenimiento muy tedioso. Y para mí tener un sistema de refrigeración controlado es tener el proceso industrial controlado. Ahora vamos a entrar en la filtración en torres de refrigeración. Las torres de refrigeración son circuitos, o el agua de las torres de refrigeración es un circuito cerrado en el que discurre el agua muchas veces por bandejas y canales exteriores abiertos al aire exterior, por lo que pueden entrar sólidos del tipo arenas, polvo. La propia degradación de la torre de refrigeración de algunos materiales pueden entrar en el circuito. Por eso os recomiendo siempre tener un equipo de filtración, porque las ventajas que ofrece son elevadísimas. La primera, un mantenimiento muy bajo, pero mantenimiento muy bajo tanto del equipo en general como de los accesorios de la torre en particular. Los difusores que tenemos por aquí, los paneles, que todos sabemos que tienen un precio bastante alto. Entonces, el equipo de filtración, al eliminar los sólidos, aumenta la vida útil de este tipo de instalación y de piezas en particular. Por otro lado, comentar que las torres de refrigeración al final es un elemento dentro de un equipo, de un sistema más grande de climatización. Estas torres utilizan químicos, utilizan un biocida o desinfectante para mantener un residual y por tanto conseguir que no prolifere la legionela. La legionela es una bacteria que es probablemente el problema más grande en las torres de refrigeración si se llega a desarrollar, porque se puede incluso hasta cerrar la sanidad a la fábrica si se detecta legionela en nuestras instalaciones y la gente enferma. Y otro químico que es el inhibidor de sales, que lo que hace es que las sales no precipiten. Pues bien, con un equipo de filtración, al eliminar los sólidos en suspensión de la instalación, estamos consiguiendo también una reducción de hasta el 20% comprobado en las más de 1000 instalaciones. Este filtro de disco en las más de 1000 torres y refrigeradores, porque como estos sólidos se quedan en el lecho filtrante, el agua pasa limpia a la torre, y cuando dosificamos el producto químico para desinfectar, ya sea el biocida o hipoclorito sódico, conseguimos que el residual permanezca mucho más tiempo en el sistema y por tanto no hay que dosificarlo con tanta frecuencia. Por otro lado, el mantener un buen sistema de filtración elimina el riesgo de la creación de biofilm o costra en la tubería o en la instalación en general. Esta costra es la casa de la legionela que decíamos antes. Si no hay costra no puede empezar es mucho más difícil que la legionela se empiece a desarrollar. Por tanto, si conseguimos que no haya biofilm, disminuimos muchísimo la posibilidad de proliferación de legionela. Por otro lado, la limpieza asistida por aire consume 10 litros por elemento filtrante. Por tanto, no va a vaciar el circuito, como sí puede ocurrir en caso de otros equipos de filtración que, como decía, consuman mucha agua en la limpieza. Los 10 litros por elemento filtrante en un volumen de agua de la torre probablemente sea un valor despreciable. También, si no tenemos sistema de filtración ninguno, el agua se irá enturbiando con el tiempo,
lo cual hace que haya que vaciar el sistema cada ciertos días. Cuando el agua está coja color o tenga gran cantidad de sólido, habrá que vaciar el sistema y incluir nueva agua. Y ese agua de reposición tiene un coste y muchas veces viene de desmineralizadoras donde el coste por metro es bastante alto. Por tanto, uno de los ahorros principales es el menor consumo de agua de reposición. Por otro lado, todas las piezas del equipo no hay lugar, no hay posibilidad a corrosión. Al tener una instalación, una torre de refrigeración limpia, estamos haciendo que la bomba trabaje en su punto de funcionamiento correcto. Sin embargo, si no hay equipo de filtrado, la torre empezará a ensuciarse y esto creará una pérdida de carga. Esa pérdida de carga se traduce en más consumo, por tanto, más amperaje y una potencia mayor. Por tanto, si incluimos un sistema de filtración asistido por aire en la torre de refrigeración, vamos a disminuir el consumo de la bomba del sistema.